Sí, buenas noches, hermanos, amigos, amigas, discípulos, seguidores, amigos y amigas. ¿Cómo están por acá? El Ser Supremo, no humano, les siga bendiciendo. Por acá su servidor, su amigo, su pastor Teodoro Castillo, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, los mismos ministerios unicitarios del Ser Supremo sin nombre, de acá desde nuestras oficinas desde Medellín, en Colombia, para toda Colombia, toda Venezuela, todos los Estados Unidos, toda América Latina, Europa, Australia, África, Asia, de donde sea que nos oigan, nos escriban, todos nuestros amigos, nuestro canal, en este su canal de YouTube y también acá para nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, desde donde nos escriben también. Estamos muy contentos, este es tu servidor, está muy contento una vez más con mi esposa, la pastora Elisa, quien siempre envía saludos y bendiciones de parte del Ser Supremo sin nombre para todos nuestros escuchas, nuestra audiencia. Un abrazo de verdad fraterno, ya desde hace 2 semanas o casi 3 semanas que no grabábamos. Hoy estamos una vez más por acá, queriendo seguir esta serie de enseñanzas, de videoenseñanzas, de videoreflexiones. Esta serie, hermano, que le traemos con mucho amor, este ministerio, este servicio, que le traemos con mucho amor, con mucha carga de parte del Ser Supremo unicitario, el verdadero Ser Supremo, que no es ni hombre, ni mujer, ni humano, ni habita en cuerpo corpóreo como tal, más allá de lo que habita en usted, en mí y en cada alma humana y en toda alma humana al mismo tiempo y en cada célula, en cada átomo, en cada electrón de su creación, habita con todo su ser y todo su poder. De ese modo es que podemos decir una vez más, y seguimos reflexionando, de ese único modo que acabo de decir, hermano, amigo, que me oye, es que de verdad podemos decir que el ser supremo, ese ser ¿verdad? Que el mundo llama Dios, es cuando de verdad podemos decir que es omnipresente. ¿Qué significa el vocablo, el adjetivo omnipresente para usted? ¿Qué significa para usted ese vocablo? ¿Qué entiende usted, hermano, amigo, amiga, por el vocablo omnipresente? ¿Mm? ¿Usted cree que significa solamente habitar en un solo cuerpo humano que pasó por este mundo, que caminó por este mundo en una tierra llamada Judea? Y en ese cuerpo humano, en ese ser, en ese hombre de sexo masculino de paso, ¿m? En ese hombre de sexo, en ese ser humano de sexo masculino, que caminó por Judea o que caminó por la India, como se dice de Krishna, que caminó. Krishna vivió en la India y caminó y fue y vino por toda la India haciendo milagros y era Dios en la carne, era el ser supremo en la carne. Como se dice de Buda, en la misma India, en China, en el Tíbet, en Nepal, en Asia sobre todo, en muchos países asiáticos ¿verdad? De mayoría budista, se dice que ese hombre que se sentó debajo de un árbol a reflexionar, ¿ah? Se sentó debajo de un árbol y se murió sentado. Según algunos dicen que Buda murió sentado debajo de un árbol y así mismo vivió una vida muy justa, muy santa, muy perfecta, debajo de un árbol, sentado. ¿Ah? Hizo todo lo que hizo, fue a la escuela, trabajó, tuvo mujeres, tuvo hijos, y fue y se sentó debajo de un árbol, y ahí murió el hombre más santo del mundo para el budismo, ¿va? Para la mayoría de los países asiáticos, Buda, el llamado Buda, el iluminado, el Dios en la carne, otro más, de tantos dioses modernos. ¿No? Porque no estamos hablando todavía, no me he metido aquí a traducir todavía, no hemos entrado todavía en esta traducción sobre dioses antiguos, bíblicos, como seguimos en esta serie. Pero ¿qué significa, hermano, ese vocablo? Dígame usted, hermano, por favor. Aquí en los comentarios, comente. ¿Mm? Aquí como introducción a esta enseñanza del día de hoy, esta pregunta que dejo al aire aquí. La omnipresencia del ser perfecto, del ser supremo que llamamos el ser perfecto. ¿Qué significa? ¿Que habite en una mujer o que sea una mujer, una solita, entre tantas mujeres que han nacido en este mundo? ¿Que sea un hombre, un solo hombrecito, un solo niño, un solo bebé que nació en tal parte del mundo?
llámese Judea, llámese la India, llámese la China, llámese la Rusia antigua, la Tartaria antigua, llámese el imperio azteca, el imperio maya, donde tantos emperadores eran tenidos por dioses en la carne, Dios en la carne. Nació Dios en la carne. El ser perfecto tomó un cuerpo y nació. ¿Mm? Ese ser que nació ahí, ese bebé que nació en ese pesebre, o que nació en ese palacio, o que nació en ese jardín, donde sea que haya nacido Dios, para quien sea que lo llame Dios, donde sea que Dios, cualquier hombre llamado Dios en la historia de la humanidad, por sus fieles y sus seguidores y sus religiones que le adoren, donde sea que esté esa religión, donde sea que se crea esa idea, donde sea que se haya creído esa idea y se siga creyendo en el mundo entero, que el ser infinito, el ser invisible, porque para ser perfecto tiene que ser invisible, porque para ser infinito, para ser perfecto tiene que ser infinito, de otro modo no es perfecto. ¿No has pensado en eso, hermano, amigo, amiga que me oye? Para poder llamarlo a ese ser, el ser perfecto, tiene que ser infinito. Tiene que llenarlo todo, con todo su ser, toda su fuerza, todo su poder. Cada átomo, cada electrón, cada célula viva, en tu cuerpo, en mi cuerpo, en cualquier cuerpo. Para poder decir que ese ser que llamamos Dios, que el cristianismo llama a Dios, que el Islam llama a Dios también, que el budismo llama a Dios, que el hinduismo, cualquier religión, los que somos creyentes, ¿verdad? Cuando decimos Dios, ese vocablo en masculino, o las religiones matriarcales cuando dicen la diosa, sobre todo en el pasado, pero que todavía hay religiones matriarcales en el mundo, sobre todo en África. Cuando esas religiones matriarcales que no creen precisamente en la supremacía, en la soberanía de un ser masculino, sino de un ser femenino, y se refieren a ese ser que supuestamente lo llena todo, con todo su ser, pero de una forma femenina, la diosa, como sea que la llamen, en cualquier país de África, en cualquier tribu sobre todo, ¿no? O en cualquier país del mundo, para poder creer que esa diosa o que ese Dios de verdad lo llena todo y es trascendente y es omnipresente y está presente en todas partes al mismo tiempo, está presente en cada célula viva, en cada átomo, en cada electrón, en cada protón, al mismo tiempo con todo su poder. Usted puede seguir creyendo que en efecto podemos seguir creyendo y compartiendo y creyendo que podemos creer al mismo tiempo en un ser que decimos que lo llena todo, pero que caminaba en un cuerpo humano en Judea hace 2020 años. Llámese Jesucristo, llámese Jehová, llámese como lo hemos llamado, como se ha llamado a ese Dios caminante, a ese Dios humano, a ese Dios que nace de vagina humana, de vagina femenina, ¿verdad? Humana, de mujer. Podemos seguir creyendo y conciliando esas dos ideas, esos dos conceptos. Va a saber, vuelvo a decir, vuelvo a preguntar, hermano, amigo, reflexione conmigo un segundo aquí, detente, pastor, pastora, ministro, profeta, apóstol, como sea que te llamen, o te hagas llamar o te guste que te llamen, como sea que nos llamemos y quienes sea que seamos en la vida, creyentes al final. Podemos seguir conciliando esas dos ideas. La idea de la omnipresencia, la idea de un ser omnipresente que está presente, valga la redundancia, vuelvo a decir, está presente con todo su ser en cada simple átomo de su creación. Podemos seguir creyendo que ese ser que decimos que está presente en cada simple átomo de su creación, era en efecto un hombre que se veía y que lo veíamos y que lo vieron, donde sea que se haya dicho que se vio y que vino y que tomó cuerpo. Y que ese hombre que caminaba, que se sentaba a comer, a echar cuento, a echar chiste, que iba al baño igualito como usted y como yo, a hacer del 1, a hacer del 2, a hacer del 3, del que sea, que le daba diarrea igualito que a ti y que a mí. Ese Buda, ese Krishna, un día amanecía con diarrea igualito que tú, igualito que yo, igualito. Y ese Buda, ese Krishna, ese Cristo, ese Jehová, ese Tamuz, ese Saturno, ese Cronos, ese Zeus, ese César,
Se creía que ese hombre que se veía, era lo que creían sus seguidores, hermano. Perdónenme que me emocione, pero permítame compartirle a usted esta idea, para que usted se detenga un segundo. Nos detengamos un segundo. Se creía que ese Julio César, ese César que mandaba, y que se creía que era un Dios perfecto, sostenedor de la vida y de toda la creación. Se creía que ese César, ahí en el momento en que lo estaban viendo, ahí hablando al pueblo, al mismo tiempo sostenía todo el universo con todo su poder. Era lo que se creía. Y es lo que se sigue creyendo en el cristianismo, hoy por hoy. Se creía, los discípulos, y hay tantos libros de eso, hermano, en la tradición católica sobre todo, en mucha tradición llamada apócrifa y pseudoepigráfica sobre todo. Se creía que ese Jesús, al mismo momento que moría y quedaba muertico, en la cruz, ¿ah? Se creía que seguía sosteniendo el mundo entero con todo su poder, aun cuando estaba muriendo en ese momento, en un palo, maldito, porque el libro dice que moría quedando maldito, que se convertía en una maldición al momento de morir, que pasaba de ser el bendito a ser el maldito en un palo. Y se creía y se decía, y hay libros, y puedo recordar uno o dos libros pseudoepigráficos o apócrifos de tradición hebrea, sagrada, donde se le hace la pregunta a Jesús, a ese maestro gnóstico, no recuerdo si será un libro gnóstico, y sale en el libro, no sé si es el Cátaro, el Evangelio Cátaro, del el Evangelio Cátaro, de los cátaros. No recuerdo el nombre, ya se me viene todo el nombre completo, no lo recuerdo en este momento, pero le hacían esa pregunta, sus discípulos a Jesús, le hacían la pregunta, maestro, en el momento en que tú, porque el libro narra conversaciones de Jesús después de resucitado, creo que es el Evangelio Cátaro del pseudo Juan Cátaro. Maestro, en ese momento en que tú morías en la cruz, después de resucitado, conversaciones con sus discípulos. Tú sostenías la vida entera en el mundo entero, en el universo entero, y estabas al mismo tiempo también sentado en tu trono, al mismo tiempo, como se sabe que tú eres, tú toda la vida, tú eres el Señor, tú eres el Ser Supremo, tú toda la vida has estado sentado tranquilito en tu trono, en el cielo. ¿No es su creencia en este momento, hermano? ¿Cuál es su creencia, hermano, hermana, amigo, amiga que me oyes en este momento? ¿Cuál es su creencia en este momento sobre Jesús? ¿Dónde está en este momento el llamado Dios Supremo, el llamado sostenedor de la creación? ¿Dónde está y cómo está y qué está haciendo y qué está viendo, qué está diciendo? ¿Cuál es su creencia? No es su creencia y mi creencia antigua y la creencia del mundo entero decir que el ser que llamamos Dios, el ser todopoderoso que llamamos Dios, está sentado en una silla, en un trono celestial real, lleno de luz, de mucha luz, y que aparentemente se hace creer en los libros que nunca se para de la silla a hacer nada, porque está sentado porque está sentado, pues. No es su creencia decir que Jehová, que el Padre, está sentado en una silla todo el tiempo y no se para siquiera de esa silla. No es su imaginación, o no es la primera idea que le viene a usted cuando usted reflexiona sobre, digamos, Jehová, si es usted judío o hebreo, o si es usted cristiano, cristiana, sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Por su creencia, porque no es mi intención, pero detengámonos aquí y le hago la pregunta al musulmán también. ¿No es la creencia del musulmán creer que Alá está sentado en un trono y ya, y no se para jamás de su trono, y Alá sostiene toda la creación sentado en un trono de luz y ya, sentadito? Ya, no se para nunca de ese trono. No duerme nunca, dicen los libros. Los libros dicen que Jehová jamás duerme, no duerme. Los libros dicen que Jesús es la encarnación de Jehová y que está sentado ahorita al lado de Jehová. No, es la creencia cristiana, ¿sí o no? Jesús está sentado ahorita, en este momento. En este momento Jesús está sentado al lado del Padre. ¿Dónde está Jesús en este momento? Si le hago la pregunta a quien sea que me está escuchando, ¿cómo quedó? Hermano Teo, ¿qué pasa? No, hermano Teo, por favor, usted sabe dónde, sentado al lado del Padre. Él está ahí. ¿Dónde ahí? Ahí, en el cielo, ahí. Sentado al ladito de su Padre. Ahí es donde Él está, ¿sí? Ok. ¿Y está al mismo tiempo llenándolo todo? Al mismo tiempo que está sentado en el cielo, en el lugar que llamamos el cielo y que los libros llaman el cielo.
Está llenándolo todo con toda su fuerza y todo su poder y todo su ser al mismo tiempo también. Cada átomo, cada célula, cada cuerpo. ¿Está sí o no? Porque si usted me dice que sí, si usted me dice que sí está llenando mi cuerpo en este momento y está llenando el tuyo y está llenando el de cada alma y cada cuerpo en esta tierra. Si usted me dice que sí, ¿cómo usted puede entonces diferenciar y seguir diferenciando que al mismo tiempo de estar llenándolo todo, está propiamente y puntualmente y específicamente y separadamente sentado en una silla en un lugar que llamamos cielo? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo puede usted explicar y creer que al mismo tiempo que está llenando tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu alma, cada átomo de tu vida, está al mismo tiempo también sentado de modo muy personal, de modo muy único, muy separado, de modo muy finito, encerrado en un cuerpo, sentado en un trono, si tú al mismo tiempo crees que está llenando tu cuerpo también y todos los cuerpos en el mundo entero? ¿Cómo tú concilias, cómo conciliamos los creyentes la idea de la omnipresencia y de la infinitud con la idea de la finitud y de estar encerrado en un cuerpo en un momento determinado? ¿Cómo se concilian esas dos ideas, esos dos conceptos? Hermano, eso es imposible, le cuento. Si lo está llenando todo al mismo tiempo, como dicen grandes filósofos y lo han dicho toda la vida, si lo está llenando todo, porque es el ser omnipresente, es el ser que lo llena todo y lo trasciende todo, llena toda su creación con todo su poder al mismo tiempo, y la trasciende también. Si lo está haciendo, no puede estar encerrado en ningún cuerpo, sentado en ninguna silla. O lo uno o lo otro. O lo uno o lo otro. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está Alá? ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde están ahorita en este momento? Están sentados en su silla. Ah, ok, entonces no están dentro de mí, en mi corazoncito en este momento. No están aquí. No, sí, también están. Ah, bueno, entonces el cielo es mi corazón. El cielo es mi corazón porque Él está sentado en mi corazón. El cielo es mi corazón. Así entiende usted las cosas, hermano. Usted no ve que esa creencia es muy mística. Usted no ve que creer así es una creencia muy mística, muy gnóstica, muy esotérica, por buscarle un nombre que usted pueda, una comprensión bastante espiritualista de la cosa y no realista, literalista, más hacia lo literal, hacia lo que es más verdadero. A ver, hermano, disculpe usted, hermano, hermana, amiga, que me oye, a lo mejor si me oyen por primera vez acá, con este título, este video acá, los dioses drogadictos de la Biblia. Esta continuación, capítulo 24, videoenseñanza 24 de esta serie, Los dioses falsos de la Biblia, traduciendo acá al doctor Mauro Viglino. Seguimos acá en esta tarea. Hermano, el ser supremo es infinito, lo llena todo, lo trasciende todo, por eso es invisible. Por eso podemos decir que es invisible. Pero si usted se lo imagina y usted termina creyendo lo que dicen los libros de que está sentado en una silla, usted ya no puede decir que es invisible, porque usted lo está viendo en su mente, así sea, ¿verdad? En su imaginación, usted lo está viendo sentado en una silla. Los libros dicen que los ángeles, los llamados ángeles de los libros, ven a ese ser supremo sentado en una silla, con cuerpo humano, y muy en una forma humana, encerrado en una forma. Hermano, tenemos que decidirnos si vamos a creer que el ser supremo, al que llamamos Dios, como sea que usted lo llame masculinamente, o las religiones matriarcales del mundo lo llamen femeninamente, si vamos a decir que ese ser, Dios o diosa, es infinito, no podemos encerrarlo en ningún cuerpo. No podemos creer que está encerrado en ningún cuerpo y que lo estuvo jamás, porque es infinito y lo ha sido desde siempre y para siempre. Yo creo en el Ser Supremo, infinito. Y como creo en el Ser Supremo infinito, no puedo decir que está encerrado en ningún cuerpo. No lo puedo entender del mismo modo y al mismo tiempo, porque no se puede creer así. Se hizo carne, hermano Teo. Esa es la magia, ese es el poder, ese es el gran poder y el gran amor. No vas a entender eso nunca, Teo. No lo vas a entender nunca. Que precisamente porque nos ama, precisamente por su amor, es que se hizo carne. Es un misterio, Teo, jamás lo vas a comprender, hermano Teo, como sea que me llamen. Jamás lo vas a comprender, hermano. O es lo uno o es lo otro, pero no pueden ser las dos ideas al mismo tiempo mezcladas. No compaginan, no son compatibles los dos conceptos.
Ni filosóficamente hablando, ni teológicamente hablando, ni gramaticalmente hablando, ni filológicamente hablando, compaginan esas dos ideas o son compatibles o están mezcladas en una misma cosa. No, son conceptos separados, hermano. Son ideas y son conceptos separados. La omnipresencia es un concepto separado de la corporalidad y de la finitud. La infinitud está relacionada con la omnipresencia y la omnipresencia está relacionada con la infinitud. Entiéndase, la palabra infinitud no tiene fin, no tiene línea, no tiene límite. Un cuerpo es un límite. Un cuerpo humano, o como sea, espiritual, un espíritu, un cuerpo espiritual, un cuerpo carnal como el suyo, el mío, o cualquier objeto, este lápiz en su cuerpo, tiene una línea. Usted lo ve ahí, encerrado dentro de esa línea y no fuera de la línea, no traspasa la línea. Usted lo ve encerrado, comprendido, usted lo comprende, porque está dentro de la línea, de su forma, de su figura, de su forma, de su línea, de su diseño. Pero ¿de quién estamos hablando cuando nos referimos al ser perfecto, a la persona perfecta? ¿De quién estamos hablando? Del que no tiene línea. Del ser que no tiene línea, ni figura, ni forma, ni diseño alguno. Que usted pueda comprender, que yo pueda comprender, no nos da la cabecita. No llegamos ahí, no nos va a dar jamás. Es un ser, es la persona perfecta, es el ser perfecto que lo llena todo con todo su poder. Si vamos a creer en ese concepto, tenemos que creer eso. Y si no vamos a creer en ese concepto, pues no podemos creer en nada inferior a ese concepto. Si vamos a creer que la persona perfecta existe, si vamos a de verdad, los creyentes, a creer que el ser perfecto existe y que la persona perfecta existe, usted va a terminar y debe terminar creyendo que es la persona infinita, no tiene cuerpo, no tiene necesidad de ningún tipo. La persona perfecta, el ser perfecto, no tiene ninguna necesidad en todo su ser. Hizo el mundo porque se sentía solo. Se sentía solo. Y él hizo el mundo y a las almas y a las criaturas y a las creaciones que hizo y a los mundos. Y a las personas que hizo y a las personalidades, a los individuos que hizo, finitos, porque él se sentía solito. No tenía nadie con quien compartir su vida. Necesitaba transmitir su vida. No, si tiene alguna necesidad en él, no podemos llamarlo la persona perfecta. Hermano, toda su creación, toda su creación, toda su intención a la hora de crear no es movida ni motivada por alguna necesidad en ese ser. Fue, hizo y ya, creó y ya. ¿Necesitaba hacerlo? No. Es la única persona que crea y que realiza y que hace sin necesidad alguna de hacer lo que está haciendo. Como un artista. Como un artista. ¿Usted ha visto un pintor pintando un cuadro? Pregúntele a un pintor. Señor pintor, ¿por qué pintó usted este cuadro? Pregúntele a un pintor famoso o no tan famoso, a quien sea. ¿Por qué lo pintaste? Un día nací, un día pensé que tenía que pintar algo así como esto, pero necesitabas hacerlo, te carcomía la necesidad de pintar este cuadro, esta figura. No, porque no es la única que he pintado, porque tengo 1000 cuadros, millones de cuadros, y millones de visiones. Tengo millones y millones infinitas visiones para pintar. Es que usted no pintó solamente este cuadro. No, le tengo millones y todavía tengo millones y puedo pintar millones de cuadros. Es lo que le va a decir el pintor. Y la vida no me va a alcanzar y me voy a morir en este mundo queriendo pintar 1000 millones de cuadros más y no lo voy a poder hacer, porque es lo que hay en el artista. En el artista lo que hay es arte. Arte. Imaginación y ya. Pero si usted le pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué lo motivó a usted a pintar este cuadro, señor Leonardo da Vinci? La Gioconda. ¿Era una necesidad en usted pintar a esa mujer? Esa sonrisa de la Gioconda. ¿Sentía usted una necesidad dentro de usted en pintar ese cuadro que usted acaba de pintar, señor Leonardo? Leonardo le hubiese respondido muy seguramente, no. No sentía nada. Un día me paré, me pidieron que pintara a la señora Gioconda y fui y la pinté. Ya. Sin necesidad, hermano. En usted hay necesidad, en mí hay necesidad porque somos imperfectos, pero en el ser perfecto no hay ninguna necesidad de ningún tipo. Es el artista por excelencia.
Es el artista que creó tu alma, tu individualidad como un arte para él mismo complacerse en ver cómo su creación, su arte, tu individualidad se desarrolla en este mundo y crece y alcanza cosas inalcanzables para ti en tu mente, pero muy alcanzables para él, en su poder de él, a través de ti y para ti en esta vida. Hermano, hermana que me escucha, valga pues otra vez nuestras bendiciones, mis abrazos a todo el que nos oye, ¿verdad? Nuestros saludos y nuestras reflexiones que siempre hacemos antes de comenzar a traducir, ¿verdad? Toda reflexión y toda exhortación a detenernos, a no seguir de herejes, a no seguir de idólatras, idolatrando conceptos, ideas, personas, personajes, figuras, humanos y humanas, como lo hemos hecho hasta ahora y lo seguimos haciendo. Y muchos lo hacen y no nos detenemos y no nos interesa detenernos a muchos, porque estamos tan engañados, creyendo con nuestro corazón y con nuestra mente y nuestra alma en tanto engaño, en tanto falso concepto sobre la persona perfecta, sobre el ser perfecto, al que llamamos Dios. ¿De verdad creemos que es perfecto? Ese ser que usted llama Dios, ¿de verdad lo tiene usted por una persona perfecta? ¿Usted cree que ser la persona perfecta necesita de un cuerpo humano? ¿Usted cree que la persona perfecta necesita de un cuerpo humano para ser perfecto? Necesita estar encerrado, comprendido e impedido por el cuerpo humano en el que habita y en el que está supuestamente habitando y en el que habita, como dicen los libros, habita y habitó y tomó un cuerpo, uno solito. Uno solito, sí. Entonces no está en mí, pues. No está en mí. En mí no está. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que estás en aquel de allá. Los libros dicen, y la religión y la fe y la iglesia dice que estás en aquel, que habitas en ese cuerpo. No, pero también habita en el tuyo, Teo. Ok, pero habita en el mismo grado y poder que aquel que está sentado allá. No, Teo. En ese otro cuerpo habita en mayor grado, en mayor poder. En ti habita en menos poder. En ti habita en menos poder, en menos grados y en menos poder. Pero en aquel que está sentado allá, en aquella silla, sí habita. Allá sí habita en toda su plenitud. Sí, en todo su poder, sí, en toda su plenitud. En aquel cuerpo, sí, claro. Y no hay un cuerpo más grande que ese. No hay un cuerpo más grande que ese que está sentado en esa silla. No, Teo, ese es el cuerpo más grande que hay. ¿Ese es el cuerpo más perfecto que hay? Sí, ese es el cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto, sí, ese es el cuerpo perfecto. Ese tamaño, sí. Es decir, que no admite un tamaño mayor a ese en el que está sentado en esa silla. No, ese es el tamaño perfecto. La forma perfecta, esos son los ojos perfectos, la sonrisa perfecta, esa es la nariz perfecta, esas son las orejitas perfectas, ese es el cabello perfecto. De ese cuerpo que está sentado en ese trono. ¿Y qué color son los ojos? Azules. Entonces el color azul es el color perfecto. Bueno, Teo, no sé, no te lo puedo responder. Que te lo responda otro. Pero ¿qué color tiene el cabello? Marrón. Entonces el color marrón es el color perfecto. Bueno, Teo, o sea, será, tiene cabello castaño. Ese es el problema, hermano. ¿Usted está entendiendo los problemas que se presentan cuando decimos que el ser perfecto está encerrado en un cuerpo? O habitó encerrado en un cuerpo, o caminó en un cuerpo. ¿Y de dónde era? Judío. Entonces los judíos son la nación perfecta. Bueno, Teo, debe serlo. Deberá serlo. Deberá serlo. La genética judía. ¿Es la genética perfecta? Bueno, Teo, deberá serlo porque el ser supremo perfecto nació siendo judío. La nación perfecta, los judíos, los hebreos. Más nadie, más ninguna. Los demás están por debajo, estamos por debajo toditos. El judío es más perfecto, el que nació en Israel, o el que nace de algún llamado judío, de padre judío, madre judía, los descendientes de todo judío, entonces son la nación perfecta y la genética perfecta. Hermano, usted ve el racismo que hay en esas ideas. ¿No se da cuenta usted del racismo que hay y del fanatismo que hay en esas ideas que estamos creyendo, que todavía creemos? Que todavía creemos. Vamos a comenzar aquí a traducir, hermano, poco a poco. Aquí le venimos con una nueva enseñanza. Tome nota. Yo sé que este título de este video de hoy, de esta continuación de este capítulo 10 acá en este libro,
Muy curiosa, ¿verdad? Dios es drogadicto. Aquí viene el hermano Teo a decir que Jehová era marihuanero, que Jesús era cocainero y que Jesús se metía su perico por allá escondido. Aquí ya vamos a ver qué va a decir el hermano Teo y el doctor Biglino. Mira acá, primera parte, materialismo sagrado. Así comienza este primer capítulo. ¿Mm? Esta primera parte de este capítulo número 10, materialismo sagrado. El libro del Levítico, hermano, el libro del Levítico en su Biblia, es uno de los libros menos leídos. Uno de los menos leídos del Antiguo Testamento por la gente, por los creyentes. Describen la estructura compleja de la legislación religiosa y social del pueblo de Israel, codificada alrededor del concepto fundamental de lo sagrado, de lo llamado sagrado o lo llamado santo, ¿m? Que ya hemos estudiado y discutido en capítulos anteriores. En su presentación del libro de Levítico, del estudio de ese libro, Monseñor Gianfranco Ravasi, el antiguo presidente del Concilio Pontificio para la Cultura del Vaticano, ¿no? Estamos hablando acá de un cardenal del Vaticano, y uno de los académicos bíblicos católicos más importantes del Vaticano, escribió lo siguiente, cito, abro comillas, el concepto de lo sagrado o de lo sacramental que rodea a esta visión teológica, que es la base de esta visión teológica, es tanto valiosa como riesgosa, o riesgoso, pues el concepto. Ese concepto es tanto valioso como riesgoso. Es valioso porque claramente distingue la esfera del Dios de lo que ha sido creado, distingue, ¿no? Discrimina la esfera de ese Dios aparte y separada de lo que ha sido creado, de su creación. Este concepto también es riesgoso porque puede presentar una separación exagerada entre lo que se llama sagrado, lo que llamamos sagrado, y lo que llamamos profano, no sagrado, considerando prácticamente todo fuera de lo sagrado o de la esfera sagrada como impuro, como impuro e inútil, y que solamente es contenido dentro de lo que es puro y precioso. Inútil, y solamente lo que es contenido, o considerando solamente lo que es contenido dentro de lo que se considera como puro o precioso. Este riesgo aparece aquí y en todas partes, por aquí, por allá y en todos lados, en el llamado libro de Levítico, especialmente cuando se trata o cuando se está hablando, cuando venimos a hablar del tipo de materialismo, de un tipo de materialismo sagrado que llamamos, un materialismo santo. Vamos a ver qué quiere decir aquí el doctor. Seguimos acá leyendo. Este prelado enfatiza el peligro que hay de que cualquier cosa fuera del comportamiento ritual propio o apropiado cae dentro de lo que llamamos impureza o deja de ser sagrado. Cualquier cosa que no esté relacionado o que esté fuera de la esfera de lo que se llama sagrado cae en lo que llamamos entonces, en lo que se llama impureza. Vamos a continuar acá. Un rito que se realiza de forma incorrecta puede, a la verdad, guiar a la muerte. Es uno de los conceptos en el libro de Levítico. De modo que ya no tenemos duda, no queda duda. El punto de vista materialístico de lo llamado sagrado, de lo que llamamos sagrado, que este prelado presenta como un riesgo para una persona de fe, para una creyente, es la normalidad absoluta para los que leen el Antiguo Testamento desde un punto de vista o desde una perspectiva laica. Desde una perspectiva laica o de fe. Verdaderamente, este llamado materialismo sagrado es la característica definitoria del sujeto o de lo que queremos hablar en este capítulo. Verdaderamente, este concepto
esta idea de lo que es el materialismo sagrado, es en efecto la característica definitoria o determinante, ¿verdad?, del tema que queremos tratar en este capítulo. Y acercándonos entonces al texto antiguo, cuando se acerca, ¿verdad?, cuando nos acercamos entonces a este texto antiguo, uno se encuentra inevitablemente términos o vocablos que la tradición religiosa ha utilizado por siglos para transmitir sentido que sirva, que ayuda o que sirve al enfoque general, a la comprensión general de lo que se llama un Dios trascendente, un Dios aquí con entre comillas, en la línea, acá, de lo que llamamos un Dios trascendente en el libro. Los creyentes se vuelven en reverencia a dicho Dios, a dicha idea de dicho Dios, realizando acciones que se suponen que elevan la fe o el alma de esa fe, el alma de la fe, a un punto de contacto con el Creador divino, con su contraparte creadora divina. Pero viene la pregunta acá, en esta primera consideración, esta primera reflexión, tratando de presentar acá estos capítulos y libros y versículos que llevan literalmente a creer que en efecto estos dioses consumían sustancias alucinógenas o sustancias que los elevaban a ellos mismos por encima de sus creaciones de antaño, estos dioses de estos libros. Pero realmente es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. ¿Es eso lo que realmente nos cuenta, nos dice el Antiguo Testamento cuando habla de santidad, como se presenta en la iglesia, en la ritualística eclesiástica, en la ceremonia, en lo ceremonial de la iglesia y de cómo se nos hace creer a los creyentes la santidad del rito, la santidad de la ceremonia, de los sacramentos, que es algo muy santo, muy sagrado, muy único, muy apartado, muy puro, muy justo de hacer. La lectura tradicional parece coherente siempre que el análisis permanezca en un nivel superficial. Pero una lectura literal del texto, y de esos textos y de esas líneas en el libro del Levítico y en muchos otros libros del Antiguo Testamento, revelan una discrepancia abismal o una discrepancia muy notoria, stark, muy notoria, con comprensión religioso moderno, ¿no? With current, con religious understanding. Una discrepancia, ¿verdad?, efectivamente, revela una discrepancia muy notoria con la comprensión religiosa normal. Este aspecto contradictorio aparece en todos los libros que contienen la historia de los orígenes del pensamiento judeo-cristiano. ¿Discrepancia en qué, hermano Teo? Bueno, entre la idea de santidad con lo que realmente se está leyendo en el libro. La idea de que los dioses de estos libros actuaban en total y absoluta llamada sacrosantidad, con lo que de verdad se va leyendo y vamos a estar leyendo en este nuevo video y en los que vienen, con respecto a las vidas de estos dioses y cómo se comportaban, a ver si de verdad cumplen ellos y son compatibles estos dioses y sus vidas que llevan estos libros con la teología moderna de decir que ellos llevaban o que todo lo que se hacía y se dice en el libro es totalmente santo y puro. En este capítulo nos referimos en particular a un elemento específico que nunca se considera porque usualmente se toma por sentado y aceptado como una idea general en la versión de la Biblia conocida por todos. Nos referimos a los pasajes bíblicos que enfatizan que los Elohim, los dioses en plural, los Elohim, un vocablo plural que jamás ha sido singular, jamás podemos traducir Elohim como Dios en singular, sino como dioses. Enfatizan que estos dioses amaban oler y escarbar con su nariz ciertas fragancias y esencias. O más bien, como veremos más claramente en un momento, amaban algunos olores que no son necesariamente agradables al olfato humano, al suyo o al mío o al de la mayoría de los humanos.
ellos adoraban y amaban. Olores sobre todo, es lo que vamos a estar hablando acá. Sobre lo que dicen los textos con respecto a ciertos olores y sus fuentes que estos dioses o que este Dios Jehová amaba oler. Primera parte. Segunda parte, los holocaustos. Una reflexión acá corta sobre los llamados holocaustos que observamos en el Antiguo Testamento. Al final del llamado diluvio, Noé se asegura de que las aguas hayan descendido y luego él, ¿verdad?, lleva el arca o conduce, ¿sí?, sale del arca, perdón, es lo que dice acá el texto, el libro, y luego de eso pues él sale del arca, saca a su familia fuera del arca, los lleva fuera del arca y a todos los animales de acuerdo con sus especies, según se cuenta, ¿verdad?, en el texto. Como su primer acto, ¿no?, o siendo su primer acto, luego de salir del arca, este patriarca bíblico construye un altar para ofrecer sacrificios, dice el libro de Génesis, capítulo 8, versos 18 al 21. En el verso 20 se dice que este Noé ofreció holocaustos, que en hebreo se dice olot, 3 caracteres, olot. Holocaustos de animales y de aves, dice el texto. En hebreo es la palabra, es el término olot, holocausto. Con este término, o con el término, perdón, la raíz, sí, con la raíz más original de ese vocablo, que es la palabra ola, que se translitera como O-L-H-A, ola o olja, como sea que suene. El hebreo indica que el sacrificio de quemar a la víctima completamente, indica que es un sacrificio, que este holocausto, es un sacrificio de quemar completamente a dicha víctima sin dejar nada detrás, sin dejar nada aparte que no se queme. Se quemaba esa víctima, ese holocausto, ese sacrificio. Ese becerro, ese carnero, lo que sea que se trajera, esa oveja, o esa ave, cualquiera que fuera el animal, o la ave que se trajera. Se quemaba completa. Por lo tanto, nada se dejaba para que se consumiera o se comiera luego, no se dejaba nada, o para ser ofrecido luego. El objeto de la ofrenda era el humo solamente. Supuestamente como se presenta en el texto. El objeto de la ofrenda era el humo solamente, o, para ser más preciso, el olor de esa ofrenda. Se nos hace creer que este supuesto Dios invisible, este supuesto Dios supremo, todopoderoso del texto, que no tiene necesidad de nada en su ser, no tiene necesidad de ningún tipo, que no tiene hambre, que el ser perfecto, que la persona perfecta no padece de hambre, de necesidad de comer, porque es el ser perfecto, no hay necesidad en él de ningún tipo. No tiene sed, no sufre de sueño, no sufre de deseo sexual, no sufre de hambre, no tiene ningún tipo de necesidad en todo su ser. De otro modo, usted no puede seguir diciendo que es el ser perfecto. Usted no lo puede seguir llamando perfecto. No es perfecto. Ningún cuerpo humano es perfecto. Porque todo cuerpo humano tiene necesidad. Le da hambre, le da sueño, le da sed, le da ganas de deseo sexual. Es una necesidad en todo cuerpo humano. Por naturaleza, por esencia, por defecto, por definición. Esta palabra, hermano, la palabra ola, contiene el significado o los significados de los verbos alá, como sea que suene, Allah o alá, que significa ascender. En hebreo, el verbo Allah significa ascender. Y del sustantivo kol, que indica la totalidad. La palabra ola, que es la forma más esencial de la palabra olot, que significa holocausto. Olot. El holocausto era, por lo tanto, una forma de sacrificio en la cual la víctima tenía que ser volteada totalmente. Tenía que ser, ¿cómo decimos? Volteada totalmente y completamente,
y tenía que ser transformada, dice aquí, es lo que dice acá el doctor Biglino, tenía que transformarse completamente en humo, smoke. ¿Cómo decimos otra forma de decir humo? Otra forma de decir humo. ¿Mm? ¿Mm? En smoke, en un humo, como una parrilla, cuando usted se le quema la parrilla y se consumió toda esa parrilla, usted quemó toda esa parrilla y todo eso se hizo humo, ceniza quedó. La consonante hebrea, la raíz consonántica hebrea se refiere a lo físico, ¿eh? Al significado físico y concreto de levantar y de ascender hacia arriba. Aquí no hay ninguna connotación espiritual, hermano, aquí no hay ningún significado espiritual, aquí hay toda una connotación literal y ya. ¿Eh? Aquí la ofrenda no es el corazón del que está quemando al carnero. ¿Ah? Que si el corazón del que está quemando al carnero no es puro, pues Jehová no acepta esa ofrenda, porque el corazón del que trajo el carnero no era puro. Jehová no aceptó ese carnero, no se lo olió, no se lo comió después. Ah, no, hermano, aquí no hay nada espiritual, ni esotérico, ni místico. No, aquí se está hablando de vamos a quemar no sé cuántos carneros. ¿Mm? Dice que Noé sacrificó muchos animales. La palabra inglesa holocausto, holocaust, retiene el mismo significado porque se deriva de la palabra griega holocaustos, con K y sin H, que identifica a aquello que fue quemado o que es quemado completamente mediante el fuego. La palabra griega, holocaustos, sin H al inicio y con K, y con una U. De ahí viene la palabra inglesa holocaust, que de ahí también deriva, obviamente, la palabra española, en castellano, ¿verdad? Holocausto con H. En los reportes más antiguos, tal sacrificio se pensaba o se concebía, se comprendía como una señal de homenaje, como una señal, como una señal de homenaje, y era acompañada esta señal por una súplica, por una oración, por una demanda, una súplica. Solamente con el pasar de los siglos también asumió el valor de lo que llamamos y comprendemos hoy en día como una expiación. Solo con el pasar de los siglos y ¿verdad? de la transformación de los libros y de la creación de la iglesia y toda la teología que viene después y toda la doctrina y el dogma que viene después, es que tal holocausto, tal señal de homenaje pasa a tener una connotación de expiación, de que el carnero que se está quemando está asumiendo la culpa por los pecados de ese que lo está sacrificando a ese Dios, con el tiempo y no originalmente. Inicialmente entonces servía para sirvió esta práctica para facilitar relaciones con ese llamado Elohim. Dice aquí facilitar, facilitar relaciones con ese llamado Elohim o con los llamados Elohim, los llamados dioses, para agraciarse, dice aquí, uno mismo con ellos, para hallar gracia, como cuando uno dice, cónchale, le voy a llevar un regalito a mi jefe. Le voy a llevar un regalito a mi jefe para que el jefe no diga que todo el tiempo es él hacia mí, todo el tiempo es él dándome a mí, yo nunca le doy a ese otro, ¿no? Como para agraciarse uno mismo con esos Elohim, con esos dioses, y como para hacerse amigos con ellos, y para invitarlos a estos llamados dioses a que tengan disposición de tenerlo a uno por amigo. ¿Sí me entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Para que puedan abrir sus corazones. Lo que dice acá más o menos, to make them friendly and well disposed. Y para inducirlos a aceptar todas las solicitudes de la persona que le quiere pedir algo a ese Dios, ¿cierto?
Se le presenta una ofrenda. Es el primer, hermano, es el significado más original, más antiguo de lo que llamamos ofrenda, holocausto. Agraciarse con el Dios, con el Elohim, solamente. No había ninguna idea del pecado. No había ninguna idea original de que, estos son unos pecadores. ¿Ah? Tienen que entregarme sus ganados y presentármelo como ofrenda para yo perdonarles sus pecados. Esa idea viene después, en el tiempo. El comportamiento del que ofrendaba hacia el Elohim era típico de alguien que quería agraciarse con ese Dios, con ese Elohim, con esos Elohim, agraciarse con el poder y ofrecerle un regalo particularmente agradable. Era el sentido original de la llamada ofrenda, el llamado holocausto. Para entender lo que la Biblia dice, debemos leer algunos pasajes de la ley, de la Torá, en los cuales podemos verificar y enfatizar los detalles exactos que estos dioses o este llamado Dios del libro, en singular, entre comillas acá, le dio a su pueblo con respecto al holocausto y a otros tipos de sacrificios que se suponían que ellos debían realizar. Estos pasajes demuestran los efectos que los vapores, ¿cómo decimos? De esencias, que tales vapores o humos de incienso, que los efectos que estos vapores, estos humos, ¿cómo decimos? Condimentados o llenos de esencia y de olores, producían durante estos ritos sobre los Elohim. Los olores que estos sacrificios producían, los efectos que estos sacrificios producían en los Elohim, en los dioses, o en el Dios del libro que aceptaba tal sacrificio. ¿Sí? Van dos consideraciones. Una con respecto a ¿qué? Al materialismo sagrado, que llamamos santo, un materialismo como sea. Otra consideración acá sobre los holocaustos, una cosa literal y ya, una parrilla que se prendía y ya, a ese Dios, una parrilla. Le voy a llevar a mi jefe una parrilla. Lo voy a invitar a una parrilla y lo voy a invitar a la cocina para que huela. Venga acá, jefecito. Te invito, pasa por aquí. Mira cómo huele esta parrilla. Y el jefecito entra a la cocina porque le están haciendo una parrilla. Y el jefecito feliz con el olor de esa parrilla, de ese cochino, de ese carnero, de esa ternera que usted le trae en ese llano, que usted invita a su jefe al llano, a la finca. Para que el jefe, qué rica parrilla huele. Si así huele, ¿cómo será cuando me la chupe, cuando me la coma? Cuando me la deguste. Y el jefe se siente feliz porque usted le trajo de lo mejor que usted tenía y se la prendió en fuego. Una tercera consideración tenemos aquí sobre el personaje llamado Noé. En el Génesis capítulo 8, verso 21, observamos el sacrificio de Noé en honor de el Elohim, de su Dios, de Jehová. ¿Sí? Y leemos acá, transliterando acá, interlineal hebreo-inglés, de derecha a izquierda, se lee acá, y olió Jehová el olor de Noé, que le trajo Noé. Olió Jehová el olor, no dice olió al animal, olió a la comida, olió la carne, no dice la carne, olió la carne, dice olió el olor. Se concentró en oler el humo que subía. Y dijo en su corazón, dice así el texto, dijo en su corazón dentro de sí mismo Jehová, no continuaré esta maldición, no volveré a maldecir otra vez la tierra. El libro dice que Jehová maldijo la tierra. Salió una maldición del supuesto ser todo bondadoso. El que usted cree que es el más bondadoso y todo amoroso. De su corazón salió una maldición. Dice aquí la línea. Mira cómo dice, hermano. Usted sigue creyendo que estos dioses maldicientes, que este Dios maldiciente del libro, que este Jehová maldiciente, cuya maldición nace en su corazón. Usted sigue creyendo que ese es el Dios todo amoroso del libro. Salga de ese engaño, hermano. ¿Hasta cuándo? Detente.
hermana, hermano, detente. Amigo, amiga. Un Dios que concibe maldición en su corazón. Un supuesto Dios, un supuesto ser supremo, todo amoroso, que en su corazón concibe una maldición y da a luz a una maldición como si fuera amor, pues. ¿Ah? Y usted sigue creyendo que concebir una maldición en el corazón es amar. Y amar de verdad. ¿Mm? Ay, qué amor de este Jehová en su corazón. Mire lo que dice acá. ¿Mm? No volveré a maldecir. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir otra vez la tierra. Ya lo había hecho. No lo volveré a hacer. Aquí vemos, aquí tenemos que, aquí no hemos traducido deliberadamente el término nicuá, ni chua. No lo hemos traducido, se ha dejado sin traducir, porque es fundamental para nuestro argumento. Y ya en breve demostrará el tema, el sujeto de nuestro análisis. El objetivo, el sujeto de nuestro análisis. Aquí está una línea, aquí está una palabra. Después de la palabra odor, que se traduce como odor en inglés, ¿no? Que odor en inglés, pues al español es el olor. Después de esa línea donde sale esa palabra, viene otra palabra que no se traduce, no la tradujo acá el autor, la dijo ahí con el artículo de y luego entre paréntesis dice nishua, transliterada, ¿no? Estos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres en hebreo, donde no vemos ninguna traducción al inglés como tal, solamente una transliteración acá, ¿verdad? Estos 5 caracteres en hebreo se transliteran acá como una N, una I, una C, una H, una O, una A, una C y una H, y puede que esté sonando hacia el español, puede que esté sonando como nichua, o en inglés puede que esté sonando como nicuá. Pero como sea, no se ha traducido, no se le ha buscado un significado, ¿verdad? Un equivalente en significado al inglés. Se dejó aquí sin traducir. Y aquí el doctor Biglino explica por qué lo hizo así, porque va a servir luego para el análisis. Aquí nos ayudará a entender, ¿verdad? Esto nos ayudará a entender el comportamiento extraño de un supuesto Dios, acá entre paréntesis, del Dios del libro, que desea oler y escarbar con su nariz ciertos olores, dice acá. Dejar esta palabra aquí sin traducir nos va a ayudar a entender eso más luego. Pero antes de analizar los efectos reales del humo del holocausto, como se dice en el texto, no podemos evitar darnos cuenta de por lo menos 2 detalles curiosos a partir de los versos y versículos que tenemos acá presentado. Primero que todo, se registra una relación directa de causa y efecto entre el olor del humo y la decisión de Jehová de no castigar la tierra. ¿Sí? ¿Se comprende eso que acaba de decir acá el doctor Biglino? Una relación directa, literal, causa y efecto. Jehová olió el olor y a causa del placer que siente por oler dicho olor, decide no volver a castigar la tierra a causa de eso, de ese olor, de lo que se le presentó. En ese momento tomó una decisión trascendental. ¿Ah? Visceral, hermano. Trascendental, pero visceral. A favor de la humanidad. Imagínese usted que el Ser Supremo de verdad sea de este modo, como se demuestra en este libro, que es este Dios de este libro. Imagínese usted, hermano. Que el verdadero Ser Supremo, no humano, el que no es humano, sea humano y que le guste determinado olor. Y si le gusta el olor que viniste y le trajiste, pues Él decide bendecirte. Y darte un hijo, una hija que le has pedido toda la vida porque le trajiste un olorcito, una parrilla. ¿Ah? Imagínate que fuese de verdad así. Usted se va a esmerar, hermano, usted no se pele en esa parrilla. No se pele en esa parrilla porque si se pela no le van a dar lo que usted está pidiendo. Que mi papá haya sido así, que mi mamá haya sido así, que mi mamá para darme el juguete que le pedí alguna vez, o la bicicleta, o el carro que le regaló su papá a usted. No, bueno, anda y hazme una sopa. Hazme una sopita
primero, y si la sopa me queda rica y me gusta la sopa, pues yo te doy lo que tú me estás pidiendo. Usted me está comprendiendo la idea, hermano, de lo que estoy tratando de explicarle. ¿Mm? Como el olor, mientras él huele este olor, mientras este Jehová, en la medida que va oliendo este olor, dice Génesis 8:21, Jehová inmediatamente se suaviza hacia la raza humana, a la cual él había decidido exterminar, y manifiesta su determinación de no volver a destruir ya más seres vivientes sobre la tierra debido o a causa del hombre. El libro dice que él había tomado una decisión de exterminar la raza humana. Exterminarla ya. No salió como yo quería. No pensé jamás, no me imaginé nunca que mi creación iba a tomar esta vía. Lo hice mal, pues me equivoqué, pues. Voy a empezar de cero otra vez, me equivoqué. ¿Ah? Ay, hermano. Bueno, está bien, seguimos aquí. Algunos me dirán, ay, Teo, cálmate, tranquilízate ya, relájate. Relájate, sigue leyendo, sigue traduciendo, no te preocupes. Si esos libros te causan risa ahora, si esos dioses de esos libros te causan gracia. Vamos a seguir aquí, hermano, disculpe usted. Más allá de todo esto, somos confrontados con una representación peculiar y única de la línea de pensamiento y de la forma de pensar de Jehová, de este Yahweh. Aquí no dice Jehová, aquí dice Yahweh. Yo se lo traduzco siempre a un español que usted comprenda mejor. Yahweh, Jehová. Génesis 8:21, volvemos a leer. Jehová olió el aroma agradable y dijo en su corazón, nunca más maldeciré la tierra a causa de los humanos, aun cuando toda inclinación del corazón humano es la maldad desde su niñez. Y nunca más destruiré todas las criaturas vivientes como lo he hecho o como lo acabo de hacer. El libro dice, hermanos, que solamente quedaron 8 humanos sobre la tierra, dice el libro. No olvide eso nunca. No olvide eso jamás, que el libro dice que de los millones de humanos que habían, solamente quedaron 8. No olvide eso jamás usted, de lo que dice el libro en el cual usted deposita su fe. ¿Cómo es posible entonces que Noé supiera? ¿Cómo sabía Noé? ¿Cómo conocía Noé los pensamientos de Jehová? Si él no se los comunicaba. ¿Cómo sabía los pensamientos? ¿Cómo sabía Noé los pensamientos de Jehová? Si siempre que o en base a que ¿cómo decimos aquí? El since, ya que Jehová no se los comunicaba. ¿De quién y cómo aprendió Noé sobre los sentimientos más íntimos de Jehová? ¿Cómo lo hace? Es una pregunta que hace aquí. ¿Cómo? ¿De dónde? Jehová también toma nota de la maldad humana natural. De la maldad, wickedness. Y no podemos evitar preguntarnos, todo este conocimiento, todo este Dios todo conocedor de todo y espiritual, ¿no conocía de antemano las imperfecciones y las maldades del hombre que él mismo había formado a su imagen y semejanza? Mire estas preguntas, hermano, por favor. Deténgase. ¿Tenía Jehová que exterminar de verdad toda criatura que existía sobre la faz de la tierra, como se dice en Génesis 7:23, antes de darse cuenta de esta obvia realidad? ¿Tenía Jehová o tuvo de verdad Jehová que haber exterminado como lo hizo a toda la humanidad para darse cuenta finalmente de que en efecto el hombre poseía un corazón maligno, malvado?
Para como el libro cuenta y dice, y se dio cuenta Jehová y le pesó en su corazón. ¿Mm? En esta primera parte de esta obra, examinamos cómo este Elohim, o estos Elohim, estos dioses, hicieron o crearon al llamado Adán. La primera parte de este libro, de estos 24 videos que ya llevamos. Por lo tanto, no es sorprendente, no es de sorpresa, no es sorpresa que estos dioses fuesen imprecisos en predecir las consecuencias de su intervención genética en el planeta, en la Tierra. No es sorpresa observar la imprecisión de estos dioses o de este Dios del libro en predecir las consecuencias. Probablemente tenían primero que observar, estudiar y entender los efectos, lo cual, como terminó siendo, no pudieron controlar completamente. Estos dioses o este llamado Dios singular del libro no pudo controlar completamente o no pudieron, si es que estamos hablando de toda una familia de dioses. Por lo tanto, sin embargo, continuemos acá con el análisis del tema específico de este capítulo, el cual es el olor fragante del libro. Ay, el olor fragante. Como olor fragante lo recibe Jehová. Los holocaustos, las oraciones, las lágrimas, un olor fragante. Una cuarta consideración tiene que ver con el personaje llamado Moisés. En el primer capítulo de Levítico leemos que este Jehová manda a llamar a Moisés, lo llama, lo cita, y le habla desde la tienda del tabernáculo. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Levítico. En otras palabras, le habla desde un lugar físico específico del tabernáculo. ¿De cuál? La tienda del tabernáculo. No le habló de un modo espiritual, ni en sueños, ni en visiones. En una visión, en un sueño, o de un modo natural dentro de él, que él escuchaba una voz dentro de él. No, se dice acá que Jehová estaba en la tienda del tabernáculo, desde la tienda del tabernáculo. Un lugar muy puntual y específico. En esta ocasión, Jehová le da a él instrucciones con respecto a los sacrificios, es decir, con respecto a los animales que eran destinados para la ofrenda ardiente, que debían ser tamín, 4 caracteres en hebreo, es decir, debían ser completos, estar enteritos, deberían estar completos sin ningún defecto y debían ser quemados, pasados por fuego, como se observa acá en estas 4 palabras en hebreo que se leen más o menos en español: Moed, Ogel, Petahel, como se lee en Levíticos 1, verso 3. En la entrada de la tienda del tabernáculo, de la tienda de reunión. Acá literalmente dice la tienda de reunión, es decir, el tabernáculo. La tienda de reunión. Este Jehová, este Yahweh, de este modo, indica, ordena un lugar específico y físico que debe ser usado para el sacrificio. Y también explica la razón para ello, como se observa en estas líneas acá, en hebreo, transliteradas, ¿verdad?, interlinealmente al inglés, como lo leo de derecha a izquierda, como se lee en hebreo. Se acercará, dice así, se acercará para aceptar de él, dice así el texto. La acercará para aceptar de él, de parte de él, en frente del rostro de Jehová. Literalmente en inglés dice in faces of Yahweh, frente al rostro o frente a Jehová. Es decir, este llamado Dios Jehová se paraba físicamente, hermano, físicamente. Se paraba físicamente, aparecía de modo físico, de modo real, físico, visual, normal, como hablar con alguien frente a uno. Siempre hemos creído, los creyentes, usted y yo siempre hemos creído, ay, ¿y cómo es esto? ¿Será espiritual, cierto? ¿Será de un modo espiritual, una presencia? Moisés sentía que Jehová estaba frente a él. No, el texto no dice eso. El texto dice que Jehová aparecía y hablaba desde ese sitio y dice aquí frente a Jehová. Es
es lo que dice el texto. El texto está hablando de una escena física, real, literal. El término retzón, en 4 caracteres acá en hebreo, que se puede traducir como acceptance, como aceptación. El término acceptance indica algo agradable, que se trae que se piensa como un objeto de pleasantness, un objeto de placer, as an object of pleasantness, placer, como un objeto de favor, como un objeto de benevolencia. A partir de este pasaje podemos entender que para ser aceptado el sacrificio tenía que tener características precisas, tanto en términos del objeto que se va a consumir, que se va a quemar en el lugar, ambos en términos del objeto que se va a consumir en el lugar y el lugar donde iba a ser realizado tal sacrificio. Instrucciones muy precisas, tanto con respecto al animal como con respecto al lugar donde se iba a realizar el sacrificio. Este primer significado etimológico, el primer significado etimológico de esta palabra, retzon, de esta palabra acceptance, provista por el llamado Diccionario de Hebreo Bíblico, se refiere a la necesidad de satisfacer, la necesidad del Elohim, de este Elohim o de estos dioses. La necesidad de hambre. Hambre, hermano, repita conmigo, hambre, hermano Teo. Donde hay hambre, hermano Teo, mire, cuando hay hambre, no se deja es nada, ¿oyó? Se come hasta las patas, las uñas, los pelos de ese cochino en esa parrilla. No se desperdicia. Mire, hermano Teo, cuando hay hambre, todo pasa. No se deja es nada. Como el hambre de un león, como el hambre de un dragón. ¿Quién era este Jehová? ¿Quién era de verdad este Jehová, este llamado Jehová del libro? ¿Qué era? ¿Quién era? Tenía hambre todo el tiempo, hermano. Hermana, detente. Este Jehová tenía hambre todo el tiempo. Había que traerle siempre. Y en determinadas fiestas sobre todo, ¿no? Determinadas fiestas del año, en la Pascua. Había que traerle diariamente y semanalmente y mensualmente sacrificios. Porque el libro dice que si no se hacía, no había perdón de pecados. Y eso era diario, eso era semanal, eso era mensual. ¿Ah? Ay, hermano. No, hermano Teo, usted se imagina. Usted se imagina si Jesús no hubiese muerto por nosotros. ¿Ah? Ay, hermano Teo, menos mal que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Sí, obviamente, claro que sí, menos mal. Si no, tú tuvieras que buscar vacas de yo no sé de dónde. Si no, yo tuviera que buscar cochinos, vacas y aves para traérselas a Jehová. Yo no sé de dónde, los que no tenemos tierras, los que no tenemos ganado. ¿De dónde? Íbamos a tener el perdón del Señor, del Ser Supremo Perfecto de estos libros. ¿De dónde? ¿Cómo? Nos iba a perdonar. ¿Cómo? Como los mismos libros dicen que si no tenías que salir a comprar. Pero no te ibas a presentar a Jehová con las manos vacías, jamás. Y si lo hacías, eras reo de muerte. Eras reo de muerte, te mataban, te condenaban a la muerte. Entonces tú eras pobre, Jehová se comía todo el ganado de todo el país y dejaba pobre al pueblo. Y después el pueblo pagaba con su propia vida porque se quedaba sin comida, porque Jehová se la había comido toda. ¿Quién entonces? Es este llamado Jehová, este Dios, estos dioses de estos libros, hermano. Mira acá, perdone usted, que le interrumpo la traducción en vivo para comentar siempre. No estamos acá hablando, no se está hablando acá, hermano, de un perfume que produce el placer sensorial comúnmente asociado con fragancias placenteras o esencias placenteras. No se está hablando de eso, dice acá. En vez de eso, dice aquí, se está hablando acá de una acción precisa que debe ser realizada en un lugar especial para cumplir con la necesidad del llamado Dios o de los llamados dioses en ese momento. Queda claro entonces que el sacrificio tenía una eficacia física.
hacía un efecto, tenía un efecto físico real que solamente la realización de determinadas y específicas acciones podían garantizar. Los significados simbólicos y espirituales no tienen cabida aquí, dice el doctor Mauro Viglino. Este gramatólogo, este literato, un gramatólogo, nos recuerda y nos enseña humildemente, como lo hago yo también traduciéndole a él, humildemente aquí nos hace ver, Dios mío, que esto no tiene nada de simbólico ni de espiritual acá. No, era una necesidad física que se tenía que satisfacérsele a ese Dios. La necesidad del hambre, hermano. Ay, hermano Teo, cuando hay hambre, repita conmigo, cuando hay hambre, ahí no hay gustos. Cuando hay hambre se come lo que haya. Lo que haya. No hay gustos olvídese de eso. ¿Cómo dice el dicho en español? ¿Cómo decimos cuando hay hambre? ¿Cómo decimos? Cuando hay hambre. Decimos, en Venezuela decimos cuando hay hambre. Con hambre no queda nada. Con hambre todo pasa. Todo. Cualquier plato que no me gusta. Comer, cuando hay hambre me lo como. ¿Ah? Las reglas para la ejecución eran precisas. Sacrificar al animal en la presencia del Dios. Derramar la sangre. No quemarla. Observe acá, la sangre no se quemaba, se derramaba. ¿Por qué? Hermano, usted me está diciendo que ese templo quedaba bañado en sangre todo el tiempo. Y sangre por aquí, y sangre por allá. Derramar la sangre, no se quemaba. Cortar al sacrificio en pedazos, al animal, se cortaba en pedazos. Y se preparaba el fuego con madera, preparar el fuego con madera. Colocar las partes de ese sacrificio dentro de ese fuego y proceder con el holocausto. Esta secuencia meticulosa de acciones es inexplicable si uno quiere creer que los sacrificios tenían un simbolismo puramente, un valor puramente simbólico o espiritual. No se puede explicar. Había muchas instrucciones muy precisas de cómo quemar el animal, de cómo derramar la sangre y de cómo preparar al animal y el fuego. Eran instrucciones muy precisas, hermano. Aparte de esto, la observancia precisa de estos gestos traían un efecto particular o producían un efecto particular en ese Dios, como se observa en Levítico 1:9. ¿Qué dice acá? Levítico 1:9 dice: el sacrificio del holocausto de fuego, el holocausto o sacrificio de fuego, olor para Jehová. Olor nishua. Olor nishua. No, sigue acá el doctor sin traducir todavía el vocablo. Olor nishua. En la línea de abajo. En la línea de abajo. Disculpe usted aquí, hermano. Está prendiendo acá el ventilador para el computador. Olor nishua. El sacrificio de fuego. Disculpe usted, aquí seguimos. Olor nishua. Encontramos que el término nishua, una vez más, en un contexto donde se nos dice que, donde se nos ha dicho y se nos ha enseñado que lo que importa, lo que le agrada a este llamado Dios de este libro es inequívocamente el olor resultante de la ofrenda consumida por el fuego. El olor es un elemento esencial. No precisamente el humo que se levanta hacia el cielo, sino la dispersión de ese olor en el aire. No precisamente el humo, sino el olor de ese humo. El olor, repita conmigo. Estamos hablando en este día con el hermano Teo del olor de la ofrenda. El olor de esa ofrenda. ¿Qué tenía ese olor? ¿A qué olía? Sabemos a qué huele, hermano. Usted sabe el olor, usted reconoce el olor de la carne
¿verdad? De la parrilla, de la carne, del cochino, del carnero, de las aves. Usted reconoce ese olor, usted lo conoce, yo también. ¿Qué tan especial puede ser el olor de la carne para un Dios, un ser supremo, todopoderoso, creador de todas las cosas y de todos los animales del mundo? El libro dice que él creó, que ese Dios del libro, el libro dice que el mismo Dios del libro creó al cochino, lo creó, lo hizo con amor, porque lo hace todo con amor, ¿verdad? El mismo libro dice que el Dios del libro hizo y hace todas las cosas con amor, pero después va y le dice al pueblo, no me traigan cochino porque no me gusta. ¿Ah? Cochino no, es un animal impuro. No me traigan este otro animal porque tampoco me gusta. Ustedes me van a traer esta carnita, carne de cordero, hermano, carne de corderito, carne de rece. Pero este otro animal no me gusta, no me lo traigan porque no me gusta. Animales puros y animales impuros para Jehová. Para Jehová. ¿Usted cree que Jehová era vegano? ¿Usted va a salir diciendo, quién va a salir diciendo aquí que Jehová era vegano? Que Jehová era muy saludable. ¿Ah? No, Jehová no era vegano, hermano. No era vegano. Mírelo acá en el libro. Muy saludable Jehová. Miren acá. La peculiaridad de esto se confirma en el verso 13 y en el capítulo 8, verso 21, el cual repite esencialmente las palabras exactas y a partir de las cuales entendemos que lo crucial en todo esto es la producción de ese determinado olor que le gustaba a Jehová. Este olor o esencia será siempre Nishua para el Señor. Seguimos sin traducir el vocablo Nishua. Estamos en la presencia de indicaciones precisas, escrupulosas, reglas operativas escrupulosas y una sucesión de gestos o de procedimientos que debían realizarse sin derogación. ¿Qué significa esta palabra acá? Derogación, sin defecto. Derogación. Sin derogación. Sin anulación. Sin derogación, sin anulación. ¿Con qué fin? Pregunta acá el autor. Con el fin de lograr a través de esta carne quemada un olor que es Nishua para los Elohim. Un olor que bien sabe usted, la traducción ya usted se la sabe de su Biblia, un olor fragante, como dice su Biblia. Un olor agradable, como dice mi Biblia. Un olor que es fragante para Jehová. Basado en asunciones puramente teológicas, de que el término Elohim en la Biblia se refiere a lo espiritual, a un único Dios espiritual y trascendental. Basándonos en esto, pues la tradición religiosa consistentemente ha añadido, ¿verdad?, un valor simbólico estrictamente simbólico a las ofrendas del holocausto, reclamando, ¿verdad?, o afirmando de que dicho significado simbólico del humo ascendente hacia el cielo representa el alma del que ofrenda hacia Dios, lo cual ayuda a conectar al creyente con lo divino y de este modo obtener perdón por sus pecados. ¿Sí o no? La tradición católica, la judía, la musulmana, la cristiana, la hinduista, todas estas tradiciones religiosas de dioses que demandan holocaustos y sacrificios en todas estas religiones antiguas. No hay ni una de estas religiones que se quede sin hablar en sus libros sobre holocaustos y matanzas y masacres de animales en determinadas Pascuas, en determinadas... ¿Usted no ha leído la Pascua de Josías en su Biblia? El libro hablando del libro de Reyes, y el libro de Crónicas, hablando del rey Josías, la Pascua de Josías. Vaya y busque el número de carneros y de terneros y de ganado que se le trajo a Jehová en la llamada Pascua de Josías. Miles de reses y de animales quemados
y masacrados para traérselos a Jehová. Usted no recuerda usted nada de esto, hermano. Perdone usted. Perdone usted que yo se lo recuerde. ¿Usted qué me va a explicar sobre eso? ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué explicación espiritual me va a poder usted dar a mí o a quien sea o a este doctor que viene a explicarle a usted a modo literario lo que eso era de verdad? Nada espiritual, hermano. Era una matanza. Era comida, sangre se derramaba. ¿Qué se hacía con la sangre? ¿Se echaba al río después? Porque había que derramarla. Y este Dios llamado Jehová, este Dios llamado Moloch y todos estos dioses, y este Jehová que no se diferencia en nada a ningún Moloch, a ningún Milcón de estos libros, a ningún Quemos, a estos dioses, a estos ídolos, a estos demonios de los que habla la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre este Jehová de esta Biblia, de su Biblia y de la mía, con estos ídolos, estos demonios? Come carne, caníbales, de pasos también. Porque ese es el otro tema que a lo mejor no toca el autor acá, pero que yo se lo voy a tocar a usted al final, el tema de los primogénitos. ¿Primogénitos de qué? ¿De qué está hablando el libro cuando dice primogénitos? ¿Solamente de animales? No, está hablando de hijos humanos que había que traerle a Jehová al templo para dedicárselo a Jehová. Los primogénitos, caníbales, todos estos dioses chupa sangre, todos. ¿Usted cree que cuando se derramaba la sangre, para qué era? No, bueno, hermano Teo, la sangre se puede buscar algún uso. Se le busca la sangre, para hacer morcilla, hermano Teo. Para hacer morcilla, ¿para qué más, hermano Teo? Para la morcilla. Usted me está diciendo que a Jehová le gusta la morcilla entonces. No, hermano, se chupaba a Jehová toda esa sangre, se la chupaba, se la tomaba Jehová. Se chupaba toda esa sangre como todavía los reyes, los demonios y los políticos y los genocidas de este mundo, caníbales, chupan sangre. Se ha hecho desde siempre y siempre se hará hasta el fin de este mundo. Se ha chupado sangre porque en la sangre está presente la sustancia llamada adrenocromo, que supuestamente extiende los años de vida. Todos los gobernantes elitistas, satanistas de este mundo chupan sangre, todos. Todo gobernante que tiene pactos con los demonios chupa sangre porque en la sangre está el adrenocromo y otras sustancias que teóricamente y científicamente probados, sustancias probadas científicamente, supuestamente extienden algunos años de vida y dan fuerza. Como en las películas, los Dráculas, los vampiros chupando sangre son más fuertes que cualquier otro ser. Y son monstruos chupasangre. No, hermano Teo, ¿cómo va a creer usted que esa sangre en ese altar de ese templo corría la sangre y se derramaba la sangre? ¿Cómo va usted a creer, hermano Teo, que esa sangre es para chuparla, por favor? Será para limpiar el templo. Se agarraba sangre y se limpiaba todo el templo con esa sangre, porque era un río de sangre, hermano. Era un río de sangre. ¿Qué se hacía con esa sangre? Con tanta sangre. Hoy por hoy sabemos, hoy la sangre de las reses no se pierde, hermano. Se convierte en morcilla. Sangre de reses en morcilla. Pero antañamente se hacía morcilla entonces. Jehová jalaba morcilla entonces, hermano, le cuento. Si no le buscamos otra explicación como la que le estoy dando, usted tiene que terminar creyendo que Jehová jalaba morcilla. Y hacían bastante morcilla y se la comían, se la metían, como fuera. Basándonos en todo esto, mírelo acá. La imagen de este Dios, la imagen de Dios, de este llamado Dios de este libro que haya placer en inhalar o oler olores, es inconsistente con la imagen monoteísta, con la teología monoteísta, con la imagen que la teología monoteísta intenta transmitir. Es inconsistente. Sin embargo, los autores bíblicos no tenían una noción preconcebida de quién o qué Dios es el que está en el libro. Por lo tanto, ellos no han dudado, nunca dudaron y nunca lo hicieron y nunca lo harán. No han dudado en describir lo que ellos veían, sin importar de quién, sin importar si esto era aceptable o inaceptable para nosotros al día de hoy. Ellos veían, los autores bíblicos veían lo que pasaba y lo describían y lo ponían en libros y ya. Sin importar si a usted le parece una matanza o no,
sin importar si a los lectores en esos días o después de 1000 años, 2000, 3000 años, los lectores se iban a horrorizar con lo que leyeran. ¿Mm? De acuerdo a la Biblia, este Dios olía, aspiraba ciertos olores producidos por el sacrificio y los hallaba agradables, placenteros, dice el libro. ¿Mm? Pero ahora, por favor, toquemos, dice aquí el autor, el significado de la palabra Nishua. ¿Qué significa entonces la palabra Nishua, hermano Teo? Por favor, ya no siga diciendo Nishua. Explíquenos qué significa. Bueno, aquí está. Condicionados por creencias y religiones religiosas espiritualistas monoteístas, supuestamente. Condicionados por las creencias monoteístas espiritualistas, las tradiciones religiosas han adscrito consistentemente a este término Nishua el significado de placentero, beneficioso, agradable, lovely, agradable, encantador, lovely. Pero este no es el significado totalmente correcto. Esto no es totalmente correcto, dice acá el traductor profesional, el doctor, el filólogo Mauro Viglino. No es lo que dice aquí como tal correctamente, completamente. Este vocablo, nishua, significa relajante, calmante, reconfortante. Como cuando usted se mete un porrito de marihuana. Como cuando los marihuaneros o el que consume marihuana, sea por motivos medicinales o por motivos de placer, cuando se mete su porrito, usted lo ve que se queda quietecito. Qué rico. Los que consumen marihuana, pues yo en la vida me he consumido marihuana, nunca, jamás, no sé qué se siente eso. Gracias al Ser Supremo, a mi Ser Creador, he podido vencer la tentación de muchas drogas, pues aunque por ahí siempre consumimos algún tipo de droga, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Dígame usted se mata café todos los días, usted no puede dejar café y el café le lleva, la atención a usted usted un adicto del café. Usted se lo va llevando el café y un día de esto usted no sabe si el café se lo va a terminar llevando porque usted es un adicto al café, un drogadicto, hermano. El café es una droga como tal, literal. Usted vive sufriendo todavía de su adicción al alcohol. Usted no puede dejar sencillamente el alcohol. Usted todavía lucha con eso. Quien sea que me esté escuchando. Los que han tenido que acudir a Alcohólicos Anónimos o a cualquier terapia y han intentado dejarlo por muchas veces y no pueden, porque en tu propia fuerza jamás vas a poder. En tu propia fuerza, si no te encomiendas al Ser Supremo no humano, el sin nombre, no vas a poder vencer ninguna adicción, a ningún café, a ningún alcohol. La droga más vendida del mundo no es la cocaína ni la heroína. La droga más vendida del mundo es el café. Repita conmigo, café. La droga más vendida del mundo, más consumida del mundo, no es la marihuana, no son los opios, los opioides, no son los alucinógenos, el LSD, el fentanilo, las metanfetaminas, no. La droga más vendida del mundo y más consumida por muchos llamados cristianos también y supuestamente ministros también es el licor, es el alcohol, es el miche, es el ron, hermano. El licor, tienes que dejar esa adicción. Tenemos que dejar, hermanos, todas esas adicciones. La Coca-Cola es una de las principales drogas de este mundo hoy por hoy. La cafeína, pues. El tabaco. No puedes dejar tu adicción al tabaco. Luchas y luchas. No vas a poder nunca en tus propias fuerzas. Tienes que encomendarte. Y tienes que rogar y tienes que pedir la ayuda del Ser Supremo sin nombre. El sin nombre, el no humano. ¿Cómo vamos a seguir orándole a dioses humanos? Perfectamente drogadictos, igual que usted, igual que yo. ¿Cómo vamos a dejar? ¿Hasta cuándo? Tantas drogas que hoy consumimos y que consume el mundo y aún muchos creyentes cristianos y no cristianos también, personas de bien, que somos muchos y que han sido muchos, pero tristemente se lo llevó el alcohol.
Tristemente se lo llevó el licor, se lo llevó la marihuana, se lo llevó la adicción a las medicinas también, hermano. Muchas drogas de tipo medicinal, no solamente la marihuana. Hay tantas pastillas que se prescriben en tantas partes del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa. Tanto acceso que se tiene a muchas sustancias medicinales y pastillas para muchos tratamientos. Y la gente queda pegada de muchas de estas sustancias, hermano. El dulce, el azúcar, no es la heroína la droga más consumida del mundo, es el azúcar. ¿Ah? No es la heroína, no es la cocaína. Es el azúcar, hermano, que se está llevando a medio mundo. Y hoy la mitad de la población de los Estados Unidos, se dice en estadísticas, y he leído yo en libros, que casi la mitad de la población de los Estados Unidos es propensa a la diabetes y que en algún momento de sus vidas pueden estar siendo propensos a ser diabéticos por los altos niveles de azúcar en todo lo que consumen, en la mayoría pues de los alimentos que se producen y que la población de los Estados Unidos, por no hablar del resto de países del mundo, un país tan representativo del mundo como lo es los Estados Unidos, la mitad de la población se cree que puede estar sufriendo ya en estos últimos tiempos de diabetes. Y tanta gente que se lleva la diabetes anualmente. ¿De qué estamos hablando hoy entonces? De drogas. Repita conmigo, de las drogas de los dioses de los libros, de las drogas de los dioses de la Biblia. ¿Cuál era la droga que no podía dejar de consumir Jehová? No podía y cada vez pedía más y más y más. Los llamados Jehová, porque no es un solo Jehová, son muchos Jehová. No un solo demonio, son muchos demonios. No era uno solo, eran muchos dragones que había que alimentar con mucha carne y mucha sangre. El león de la tribu de Judá. ¿Usted por qué cree que el libro dice león? No, hermano Teo, porque el león es el animal más fuerte de la selva, el rey de la selva, hermano Teo. Se compara al ser todopoderoso con el animal más poderoso de la selva, de la creación, el león. No vaya usted a creer que Jehová era un león, hermano Teo. Olvídese de eso, por favor. Pero la Biblia le habla a usted de seres humanoides con cabeza de león, ¿o no? No habla la Biblia. Ezequiel 1. Como se habla en tantas mitologías de antaño, de cuanta nación y de cuanta región del mundo y de cuanta religión antigua, la Biblia habla de seres humanoides con cuerpo de hombre, brazos, piernas, tronco, cabeza de león. Ay, hermano Teo, eso era un disfraz, eso era una máscara que estaba usando ese ángel ahí. Ay, ¿cómo usted va a decir que hay ángeles con cabeza de león, hermano Teo, con cabeza de águila, con cabeza de buey, como se observa en el libro de Ezequiel capítulo 1 y en otros capítulos de la Biblia también? ¿Cómo va a seguir usted creyendo eso, hermano Teo? Ay, hermano. Bueno, seguimos aquí. Disculpe usted, que me fui por otra parte. Me fui a querer pedirle a usted con todo mi corazón que te detengas de ese consumo que te está llevando, de esa droga que te está llevando y que te va a matar. Todas tenemos que dejarla, yo también. Yo también consumo mis drogas, hermano. Somos drogadictos todavía, pero estos dioses de estos libros no podemos llamarlos ni siquiera drogadictos. Tenemos que llamarlos, bueno, yo no sé cómo, narcotraficantes también de paso, porque se vendían. Las drogas que se consumían antañamente, como se consumen hoy por hoy, se venden de gobierno a gobierno y de gobernantes a gobernantes. ¿Usted quién cree, hermano, que es el cartel más grande de todos los tiempos? ¿Usted cree de verdad que fue Pablo Escobar acá en Colombia? El cartel de Medellín. Repita conmigo, el cartel más grande de consumo de droga y de distribución de drogas de todo el mundo, de todos los tiempos, se llama la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, la misma CIA y la misma DEA, la supuesta agencia que controla el tráfico de sustancias estupefacientes en el mundo. Mentira, olvídese de eso. El capo más grande, supuestamente, Pablo Escobar, olvídese de eso, hermano. Repita conmigo, el cartel de los soles en Venezuela. Cartel de los soles, el cartel más grande de todos los tiempos. El gobierno venezolano.
¿Ah? Se lo cuento, hermano, en cantidades que ningún gobierno, ningún cartel privado de ninguna Sinaloa, de ninguna ciudad de Juárez, de ningún país de ninguna región de México, de ninguna Colombia, no, Venezuela, Venezuela, el gobierno venezolano y todos sus generales. ¿Mm? Yo lo he dicho, lo sigo diciendo, lo voy a decir toda la vida, por este medio y por cualquier medio. ¿Mm? ¿Por qué usted cree las guerras? La invasión de Afganistán por parte de los Estados Unidos. ¿Qué tenía que ver Afganistán con las Torres Gemelas? Con el ataque a los Estados Unidos, el supuesto ataque a los Estados Unidos en las Torres Gemelas. ¿Qué tenía que ver Afganistán ahí? ¿Mm? Si supuestamente Osama se escondía en Irak. ¿Mm? ¿Qué tenía que estar los Estados Unidos invadiendo Afganistán? Bueno, adivine usted de qué está cundido Afganistán siendo el principal productor mundial de opio. Opio. ¿Mm? Al mundo entero. ¿Quién había que meterle la mano a ese mercado, hermano? Había que meterle la mano a ese mercado. ¿Usted cree? Sigue creyendo, hermano, que las invasiones de los Estados Unidos y de las potencias de este mundo obedecen a razones humanas, a razones humanitarias, ¿eh? Como dice Putin de su invasión de Ucrania. ¿Sí, Luis? ¿Qué cree usted que es Ucrania en Europa? ¿Quién cree usted que es ese gobierno y ese país y lo que representa Ucrania para Europa y para el mundo? La producción de drogas y de tierras también, de tierras y de petróleo también, obviamente, ¿no? Y de minerales y de diamantes y de oro también en Europa, pero sobre todo de drogas, hermano, que algunos países producen puntualmente en mayor cantidad que muchos otros países juntos en el mundo, como es el caso de Ucrania, en Europa y en Asia, y como es el caso de Afganistán, en Asia. Con estos dos rubros que les conté. Les conté de dos rubros nada más, no les he contado de muchas otras sustancias. Colombia, obviamente, Colombia con la cocaína, hermano. Colombia y Venezuela, ¿verdad? Y Brasil, obviamente, ¿verdad? Las plantaciones de amapola, ¿verdad? De cocaína que hay acá y los laboratorios en esta parte del mundo, pues no se tienen en otras partes del mundo, sale de acá. Y por eso pues también se habla y se tiene en agenda. Y algunos dicen pues que también viene y se acerca la invasión de Venezuela. ¿Ah? ¿Usted cree que es por qué? Por el pueblo venezolano, sí, Luis. ¿Ah? Como decimos en Venezuela, sí, Luis. Por ayudar al pueblo venezolano. Mire acá, hermano, disculpe usted. Disculpe usted que me fui por la tangente, pero regreso siempre. Usted sabe que yo siempre regreso, hermano. Mire acá. De acuerdo a la Biblia, ya leímos esto. Condicionados, ya lo hemos leído también. Este vocablo, este verbo, nishua, significa, este adjetivo, relajante, calmante, reconfortante, describe, o se deriva, perdón, de la forma verbal nush, que significa quedarse quieto, descansar, quedarse paralizado, sin moverse. Quedarse quieto, descansar, sin moverse. Su etimología se refiere sencillamente al verbo detenerse, dejar de moverse, como lo dice el diccionario y el especialista Brown, acá citado. Por lo tanto, la palabra nishua contiene significados que a primera vista recuerdan la idea de tranquilidad, relajación, ¿no? Y de superar estados de tensión. Las traducciones tradicionales enfatizan el placer y el bienestar de la relajación, pero estos son dos sentimientos distintos y separados. El placer y la relajación pueden representar cosas totalmente diferentes. Cualquiera que ama las películas de terror entiende esta distinción, la entiende perfectamente. Las películas de terror, hermano, son muy placenteras para los amantes de ese género, ¿sí o no? Pero ellos las encuentran, ¿no? Esta fuente de placer, encuentran su fuente de placer precisamente en la tensión que dicha película crea en ellos, en esa tensión, en ese suspenso, en esa... ¿ah? El placer y la relajación son dos cosas totalmente diferentes que pueden no estar relacionadas para nada, dice acá el autor. Y es esencial recordar este aspecto
mientras seguimos especulando en las razones para los Elohim, que los Elohim encontraban, ¿no?, las razones en por qué los Elohim encontraban estos olores, ¿no?, o tenían a estos olores como una fuente de tranquilidad relajante y de tensión y de liberar, y para poder liberar tensión. Con esto, hermano, hemos terminado la traducción por el día de hoy en vivo. Esta enseñanza, esta reflexión sobre estos temas, sobre lo que dicen esos textos, hermano. Lo que dicen esos textos es su querida Biblia, mi querida Biblia. Hoy por hoy, hermano, tenemos un gran problema de drogadicción. Es la reflexión que les traemos en este día, en modo personal, mi persona, mi esposa, este es su ministerio. No solamente hablando de los drogadictos, de los dioses drogadictos de la Biblia, sino de cualquiera que hay que llamar la atención en este momento, ¿verdad? Y a través de estas vías, hermano, amigo, hermana, detente. Tanta azúcar que comes, tanto dulce, tanto postre, azúcar, dulce, te va a matar, te puede llevar a una diabetes, detente, reflexiona. Reflexionemos todos este día con respecto a este tema. Es lo que deseo en mi corazón en todo caso. Más allá de seguir dándonos cuenta de los engaños, de los falsos dioses de estos libros y de los engaños que vemos en tanto libro llamado religioso, llamado sagrado, llamado santo de cualquier religión de este mundo. Hermano, muchas gracias por su tiempo, por su atención. Ha sido un placer para mí, como siempre. Pedimos sus oraciones, sus comentarios, sus preguntas, sus donaciones también, si consienten y gustan hacerlo a través de las vías acá en este video, acá en la descripción de este video. Y también oramos siempre por usted, por todos los que nos oyen, todos los que no nos oyen, también los que nos maldicen, también oramos por cualquier enemigo maldiciente de nuestras vidas y nuestro ministerio y del mensaje que llevamos a través de este servicio de traducción en vivo que hoy por hoy hacemos a través de esta vía para usted. Un abrazo a la distancia, hermano. Gracias. Buenas noches. Hoy, cuando es 16 de julio 2025, son las 9 de la noche acá en Colombia. Deseamos que descansen y seguimos orando los unos por los otros. Sigamos orando, hermano, por nuestras vidas, nuestras familias. Oremos mucho siempre por todo el pueblo que eleva su mente, su alma al Ser Supremo sin nombre, pero creyendo que tiene nombre e invocándolo por cualquier nombre. No tiene nombre. Es el Ser Supremo sin nombre, sin cuerpo, inmortal, perfectamente perfecto, eterno, sublime, unicitario, una sola persona en todo su ser. Un abrazo a la distancia. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima transmisión.